Estamos presentando a las 8:45. Estamos de regreso acá a las 8:45. En este segundo segmento vamos a conversar ahora con Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional acerca de estas 552 excusas, dicen, que presentaron los diputados, diferentes diputados, por no haberse presentado a algunas de las sesiones plenarias. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Kike. Buenas noches, Claudia. Hola, Gracias. ¿qué tal, Rodrigo? Pues el Movimiento Cívico Nacional se ha caracterizado por ponerle una lupa y observar todo lo que sucede en el Congreso y también cuál es la labor de los diputados. Prácticamente, según este informe, son apenas 21 diputados que nunca han presentado excusas ante el Pleno del Congreso. Eso significa que la mayoría siempre tiene cartas que enviar, excusas que presentar para ausentarse. Háblenos del estudio y cuéntanos qué es lo que han descubierto. Pues mira, primero el estudio es importante saber de dónde nace, ¿verdad? Nosotros todo el año pasado arrancamos con el tema del monitoreo de los diputados, que pues empezamos realmente con su asistencia y su puntualidad, no por fregarlos, sino que simple y sencillamente porque sí creemos que la institución del Congreso de la República es una institución que merece ser rescatada como institución. Y digamos que las costumbres principales que necesita toda institución es su puntualidad y su asistencia de sus miembros y de sus líderes. Entonces dijimos, bueno, arranquemos con lo más básico, ¿verdad? O sea, es lo más básico que uno debe hacer para hacer que la institución funcione. Entonces arrancamos con eso. Y bueno, empezaron a haber muchas excusas, valga la redundancia, de parte de los diputados, que nos decían, sí, pero yo tengo excusa, sí, yo no vine, pero tengo excusa, yo no vine, pero tengo excusa. Entonces dijimos, bueno, entendamos qué son las excusas, ¿verdad? Ahí vemos un cuadro y empezamos a investigar televisión. las excusas. Y entonces nos encontramos con que realmente la mayoría de las excusas son bastante ridículas. Por ejemplo, el 26% de compromisos con anterioridad. ¿Cuáles son los compromisos con anterioridad si desde el 14 de enero del año pasado quedaron electos y saben que todos los martes y jueves tienen plenaria? ¿Por qué van a tener un compromiso con anterioridad? Ok, estoy de acuerdo que puede ser que exista, yo no estoy diciendo que no puedan nunca faltar, claro que sí, pero es como el trabajo, es como en todos lados, o sea, uno trabaja y le dicen, bueno, te doy 10 días al año para que te enfermes, pero ya si te enfermas más de 10 días al año... ¿Van a cuenta de tus vacaciones o alguna otra cosa? O demostrarme que realmente tienes una enfermedad mayor. Claro. Pero no voy a estar chequeando que te duele la cabeza o que tuviste gripa durante 10 días, pero a partir del día 11 sí empiezo a ver qué está pasando. Ahora, hay algunas excusas que algunos han manejado, dicen, bueno, estamos en comisiones que están alrededor del mismo pleno y en todo caso en lo que se junta el quórum para poder iniciar la sesión y demás, algunos dicen, bueno, aprovechamos para hacer reuniones en ese momento. Y de repente nunca hubo quórum y como no llegaron ellos, porque nunca hubo quórum, aparecen como faltantes. En esos casos, algunos justamente ponen como excusa compromisos anteriores. Mira, al final del día, hoy estaba con unas personas que estamos viendo un tema de culturas. Al final del día, lo que Guatemala tenemos son una cultura una muy baja cultura en puntualidad, en asistencia, en profesionalismo. La gente profesional es profesional. Y el Congreso de la República está sufriendo las consecuencias de que la gran mayoría de sus diputados tienen una muy baja cultura profesional. Y ese es el resultado de lo que estamos viendo. O sea, lo que tú estás diciendo es muy típico. Pero ¿por qué? Pero si son citados a una plenaria a las 10 de la mañana, ¿por qué convocan una reunión a las 9 de la mañana? O sea, nosotros no estamos diciendo que todos los diputados sean malos, no estamos diciendo que el Congreso sea malo, eso es algo bien importante. Nosotros diferenciamos mucho la institución del Congreso con la actitud de los diputados. Inclusive yo estoy de acuerdo con las declaraciones que dio el presidente del Congreso hoy aquí en Canal Antigua, en donde dice que él no está para andar viendo que los diputados lleguen o no lleguen al Congreso. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, él es el presidente del Congreso, no el niñero de los diputados. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos seguir permitiendo como ciudadanos es que tengamos diputados, una vez más, como la diputada Leslie Hueso, como el diputado, el hermano de Manuel Valdizón. Son de los más faltantes. Mirna Coro señalan como una de las más faltantes, que la gana la exculpa
por problemas de Birna salud. López. Birna López. Birna López Chacón. Corrección, gracias sí, por la corrección. tiene 15 ausencias. Hay gente que nos ha dicho que está enferma. Puede ser, yo no estoy diciendo que no, pero aquí tenemos la excusa que ella presenta y la excusa dice que simple y sencillamente se excusa. O sea, no dice el por qué. Y lleva 15 excusas directas. Yo creo que del estudio que ustedes subrayaron aparecen dos que me llaman especialmente la atención. Hay que recordar a quienes nos escuchan y nos ven que esas excusas son necesarias para que no se les sea descontado de su salario la dieta que reciben por la asistencia a esa sesión. Correcto, Esa es la razón. Se convierte en un mecanismo entonces burocrático en el cual, para justificar y que el cheque a final de mes no venga con el descuento. Eso es lo esencial. Para darte Ahora, una idea. Para concluir la observación que hago yo, por ejemplo, el diputado Carlos Barreda, que nos acompañó en el segmento anterior, nos explica, muchas veces yo mismo soy de los que ingresa esa excusa por compromisos adquiridos con anterioridad. ¿Por qué? Porque el pleno nunca empieza, porque el pleno pocas veces se celebra, porque yo estoy ahí fiscalizando fuera en otra sala, pero no significa que no esté trabajando. Ahora, me llama la atención, y si producción puede poner nuevamente la tabla, las excusas presentadas por salud, porque allí sí significa que el diputado no se presentó a trabajar y prácticamente es el 22% de las excusas que se presentan por problemas de salud. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos realmente diputados achacosos? Achacosos, un congreso achacoso. Mira, por supuesto, o sea, estemos claros, y yo tampoco acepto los de compromisos con anterioridad. O sea, una vez más, tenemos que empezar a poner el ejemplo, aunque sea el único diputado. O sea, al diputado Barreda no le pagan por llegar cuando los demás lleguen. Él tiene que estar ahí. Y si se rompe el quórum y si a las 12 del día o 2 horas después se desintegra la reunión, ok, pero que él cumpla con su parte. Porque si no, seguimos en un círculo vicioso. O sea, tenemos aquí una excusa del diputado López Villatoro presentada. Él dice, es una excusa que él faltó el 2 de abril. Manda una carta con fecha 1 de abril, pero con fecha 1 de abril, pero la recibe Presidencia el 30 de abril y Dirección Legislativa el 2 de mayo. Un mes después. Por supuesto, o sea, es obviamente la fecha que el diputado puso es mentira. ¿Verdad? Empezando por ahí, o sea, ya que un diputado comita esa falsedad ya es raya sobre lo ridículo. Entonces, aquí empiezas a ver que no, o sea, se están ¿Pero abusando. de cuándo fue su ausencia? Su ausencia fue el 2 de abril. La carta tenía fecha La antes. carta tiene 1. Presidencia la recibe el 30. Y Dirección Legislativa el 2 de mayo. O sea, lo que tú dices, esta carta es obvia que es, para que no me lo descuenten del próximo cheque. O sea, y esto lo ves, o sea, tenemos un diputado que faltó toda una semana porque tenía que estar toda la semana en la Feria del Pueblo. Yo estoy de acuerdo que tenga que ir a la clausura, a la inauguración, pero toda la semana. O sea, es un tema de actitud y es un tema de dignidad. Hubo un diputado hoy que tuvo el descaro, desde mi punto de vista, de decirle a un periodista que ellos no tienen por qué justificar sus excusas, que ellos son dignatarios de la nación, que por lo tanto son dignos y tenemos que creerles a ciegas. Y estas son las pruebas. Veamos al otro extremo, Rodrigo, un par de los menos faltantes y de los que con mayor regularidad asisten puntualmente a las sesiones. Bueno, tenemos diputados, te digo la verdad, o sea, la bancada, el Encuentro por Guatemala, pues inclusive el diputado Pedro Madi, no tenemos ninguna excusa de parte de él, o sea, hay diputados buenos. Y por eso es de que nosotros, si ustedes ven desde que arrancamos el año pasado, empezamos a ver puntualmente la actitud de los diputados, porque tenemos la mala costumbre. Acabo de leer un reportaje hace un par de días en una revista que atacaron mucho la mala calidad de nuestro Congreso. El Congreso no es de mala calidad. La mala calidad que tenemos es de algunos diputados. Y entonces, no podemos permitir que socaven la institucionalidad del Congreso de la República, que es una institución que los guatemaltecos necesitamos, unos pocos diputados o unos pocos malos guatemaltecos. Pero ¿no le parece, Rodrigo, que más que circunstancias personales en 131 casos, lo que está revelando su estudio es que hay un sistema perverso para excusarlos y no sufrir ese descuento? Es que se tiene que acercar más a ese reglamento a analizar cuáles son las situaciones. Pero regreso a la de manera cualitativa. Sí, comprendo que el problema es cultural y no lo niego. Pero lo que parece acá, por ejemplo, con la explicación que nos daba el diputado Carlos Barreda, parece muy sensata su explicación.
Es decir, juguemos un poco a hacer a los abogados de los diputados que no se encuentran acá. Es un trabajo muy difícil, yo lo estoy asumiendo a riesgo de perder mi causa. Pero lo que está revelando es un sistema perverso que es únicamente no sufrir un descuento de cheque cuando bien se puede medir el trabajo y la eficiencia de los diputados de otra manera. Por ejemplo, el diputado que tuvimos anteriormente, con el trabajo que ha hecho, con las propuestas y con la preocupación que ha demostrado tener. Si me muestras una tabla donde se ha ausentado de 10 plenos, por ejemplo, que no se han celebrado, prefiero tenerlo en una comisión fiscalizadora, en una comisión donde realmente está poniendo el colmillo o la daga en los problemas nacionales, que tenerlo presente en un pleno esperando 2 horas que se rompa el quórum y no está. Te cuento algo. ¿Cómo resolvemos este informe que nosotros le llamamos informe 360, 360 grados. Lo primero que empezamos a hacer, esto fue a finales ya del año pasado, fue enviarle una nota a todos los diputados pidiéndoles como movimiento que nos informaran de todas sus funciones, porque nosotros, yo estoy de acuerdo con eso, los diputados no solo están para legislar, deben legislar, fiscalizar, intermediar, o sea, tienen una serie de funciones adicionales. Entonces nosotros agarramos y dijimos, bueno, de acuerdo con eso, con lo que tú estás diciendo, tratemos de evaluar el 360 del diputado, que podamos decir, ok, está bien, llega tarde, pero hace esto. Para mí no justifica la llegada tarde ni la falta al pleno. Es un problema cultural. Pero digamos que complementariamente está haciendo. Pero podríamos también decir las cosas buenas. De los 158 diputados nos contestaron 4 la carta. Claro. Tienen ellos la culpa que se asuma. Dentro de ellos el diputado Barreda. Nosotros mismos dijimos, bueno, o sea, ¿cómo voy yo a poder demostrar? ¿Cómo voy a poder yo publicar lo que? Ahora, la excusa de ellos es que no son mediáticos. ¿Cómo así no son mediáticos? Si su labor es completamente pública. Entonces, lo que pasa es que cuando uno los enfrenta, entonces te dicen, lo agarro por aquí, lo agarro por allá, pero que demuestren, que realmente demuestren su labor fiscalizadora a profundidad. 2 extremos con nombre y apellido. ¿Quién fue el diputado? Me preguntan, ¿quién fue el diputado que dijo esto hoy en la mañana, el diputado digno? Leonel Sotorango. Leonel Sotorango, Partido Unionista. Y los 4, ¿te recordás quiénes son los 4 que sí presentaron su información 360? No me acuerdo, porque fue en noviembre del año pasado. Uno creo que fue el diputado Tono Ralda. Que de alguna forma informan todas las otras actividades que llevan a cabo para que ustedes puedan fiscalizar las otras actividades también. Y podamos evaluar. Claro, porque como usted justamente lo dice, esta carta puede decir me ausento el 2 de abril o el 2 de mayo, pero la otra carta puede decir no estuve el 2 de mayo porque estaba vigilando este problema en mi comunidad y tener un informe completo. Por supuesto. Ahora, si nosotros tuviéramos de verdad 158 diputados que hicieran la labor de fiscalización, tendríamos un 10% del problema, de los problemas de corrupción que tenemos hoy en el país. O sea, en fiscalización hacen espectáculos públicos, eso sí lo hacen, esas citaciones que hacen, pero fiscalización auténtica, real, que tú digas que llegue de principio a fin, son muy pocos los diputados que yo he visto que realmente hacen su labor de fiscalización. Yo creo que el Movimiento Cívico Nacional va a continuar con su trabajo y completar y llevar mucho más allá de los números que pueden ser de entrada un poco engañosos o pueden timarnos y generarnos una apariencia que, como tú lo decías, el Congreso la ha generado, la percepción ha sido equivocada. Y junto con la labor que ustedes hacen, la labor de, digamos, Congreso Visible, otro tipo de herramientas que se están generando para poder fiscalizar estas cosas. Así que te agradecemos que nos hayas acompañado. Vamos a estar pendientes de los próximos informes también, así que gracias, Rodrigo. No, a ustedes, muchísimas gracias, Claudia, y gracias, Quique. A ustedes también gracias por habernos acompañado. Nos vamos a hablar ahora a los deportes con don Juan José Polanco. Buenas noches, que los bendiga.